buenos días para todos y cada uno de ustedes. Eh, el Señor sea tomando el control de esta mañana. Amén. Y vamos a empezar con nuestro tema o nuestro devocional para el día de hoy. Y el tema para el día de hoy se llama un encuentro real. Un encuentro real. Y esta vez traje un tema de base o un versículo como tal de base que está en Apocalipsis 19, versículo 7. Dice el Señor en su palabra: porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y yo quiero que pensemos en algo específico el día de hoy, porque la Biblia dice que han llegado las bodas y que hay una esposa que se está preparando para la llegada de esa boda. Y quiero que nos detengamos en su esposa se ha preparado. Porque cuando nosotros pensamos en una boda, inmediatamente algo se activa dentro de nosotros. Una boda no es un evento cualquiera, no es un evento casual. Digamos que de pronto en el año vamos a una boda o máximo a 2 bodas en el año, ¿no? A menos de que tengamos muchos conocidos que de pronto se estén casando así súper rápido y que se casen unos, o sea, como que es muy difícil, pero por lo general, pues cuando vamos a las bodas es de personas así conocidas, muy allegados a nosotros como familiares o amigos muy cercanos y tenemos esos eventos que son especiales, pero no es un evento cualquiera. Es un evento por el que se espera, es un evento que se planea, es un evento que se imagina, es un evento que se sueña. Yo no sé cuántas de las personas que están acá pueden decir: yo anhelo casarme, yo anhelo tener una boda especial. Hay personas que dicen, de hecho, cuando han empezado a planear su boda aún desde antes de que el novio llegue, de que aparezca un novio. Por lo general las mujeres somos así, ¿no? Desde una edad específica empezamos a pensar cómo sería ese vestido ideal que quisiéramos llevar al altar, cómo sería el maquillaje ideal, la ropa ideal, cómo sería la boda ideal. Y a veces tenemos ese anhelo mucho antes de conocer a nuestra pareja con la que el Señor quiere que nos unamos y tengamos ese matrimonio real. Entonces, miren que la preparación de una boda comienza inclusive desde muchos años atrás. No empieza un día anterior ni un mes anterior, es mucho antes. Empieza, ni siquiera podemos decir hoy que inicia desde el momento en el que recibimos la invitación, sino inicia mucho antes. Bueno, cuando somos invitados a una boda, la preparación inicia desde el momento en el que recibimos la invitación. Pero cuando somos nosotros los novios, las novias y los novios, esto ya viene de años, porque por lo general, vuelvo y repito, las mujeres ya tenemos como un checklist de las cosas que posiblemente usaríamos en nuestra boda o las cosas que posiblemente no usaríamos dentro de nuestra boda. Entonces, para los que somos invitados, empieza en el momento en el que recibimos esa invitación y cuando sabemos que vamos a estar ahí en ese lugar. Empieza cuando entendemos que va a ser un momento importante para nosotros y entonces empezamos a pensar: ¿yo qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner ese día? Y ahí miren, hay personas que dicen: yo deseo casarme, yo tengo una promesa, yo creo que yo lo voy a hacer, yo anhelo que... A ver, leí por acá. Bueno, ya se me perdió un poquito los comentarios. Yo anhelo casarme con una hija de Dios. Todos tenemos, la mayoría de las personas tenemos ese anhelo en nuestro corazón. Entonces, cuando inicia esa planeación, empezamos a preguntarnos: ¿qué me voy a poner? ¿Cómo es que me quiero ver yo ese día? ¿Cómo quiero llegar ese día? ¿Cómo quiero participar en ese momento de esa boda? Y hay algo muy bonito de las bodas, y es que nadie tiene que obligarnos para prepararnos para una boda, ¿no? Nosotros anhelamos ir a ese lugar, anhelamos ponernos un vestido. Me acuerdo que hace como 3 años, creo, o sí, como 3 años, se casó, 3 años o 2 años y medio, se casó una prima y la boda fue en otra ciudad, fue en otro lugar. Entonces nosotros desde mucho antes, aparte mi prima nos pidió que fuéramos damas de honor, todos teníamos que tener un color, un vestido del mismo color. El vestido era como nosotros lo quisiéramos, pero tenía que ser en el mismo tono de color, en la misma tela. Entonces programamos para comprar la tela en el mismo lado para que fuera la misma y empezamos a mirar de qué manera nos íbamos a vestir. Empecé a buscar cómo era que yo quería ese vestido para ser dama de honor, qué era lo que quería, y se empezó a planear desde mucho antes, porque el vestido debíamos ir a varias pruebas para que quedara perfecto como nosotros queríamos, a nuestra medida, y nadie tuvo que obligarme para hacer eso. Yo quería hacerlo, era un anhelo poder estar en ese lugar, era la primera vez que iba a ser dama de honor, de hecho, para un matrimonio. Entonces estaba un poco emocionada.
y empecé a prepararme y sé que mis otras primas también empezaron a prepararse porque querían ir, porque había una emoción, había una expectativa, había alegría, había amor. Se iba a casar una de nuestras primas, bueno, que yo por lo menos la quiero mucho y había mucha alegría en mi corazón por eso. Entonces, cuando alguien cercano a nosotros se casa, nosotros queremos vernos bien ese día, queremos estar presentes, queremos disfrutar de ese momento, queremos ser parte de esa celebración y nos organizamos. Escogemos la ropa. Pensé mucho en el peinado, aunque era un lugar, era en tierra caliente, entonces, bueno, ahí hubieron algunas cosas que a veces no salen como uno quiere, pero uno empieza a planear con tiempo, uno aparta la fecha. Hubo una organización antes porque yo ese día trabajaba, entonces tuve que pedir unos permisos, tuve que organizar mis días, tuve que organizar mis horarios laborales para trabajar un poco más y reemplazar esos días en los que iba a pedir permiso en el trabajo, porque yo sabía que era un momento especial y era un momento en el que yo quería estar presente. Pero quiero que miremos lo que pasa dentro de una boda terrenal y quiero que ahora lo llevemos a lo que el Señor nos dice acá en Apocalipsis, porque la palabra dice que viene una boda y no es una boda simbólica solamente como lo que sí sería un matrimonio, sino que dice que vienen las bodas del Cordero. Y añadido a eso hay una coma y dice, la esposa se ha preparado. Eso significa que la preparación acá no es algo automático, es intencional, es voluntaria, es amorosa, es deseada. La esposa no fue obligada a prepararse. La esposa quiso prepararse. Y yo quiero que acá nos hagamos una pregunta a nosotros, y es cómo estamos preparando nuestro corazón para esa boda del Cordero o para ese encuentro con Dios. ¿Cómo estás tú hoy aquí preparando tu corazón para ese encuentro con el Señor? Porque muchas veces nosotros nos preparamos para eventos humanos, para eventos terrenales. Pero cuando vienen los encuentros espirituales de los que el Señor nos habla dentro de su palabra, no lo hacemos igual. Y pareciera que nos emocionara más una celebración acá que una celebración eterna con nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando vamos a una boda, hay algo muy bonito y es que nosotros esperamos a que llegue el día, contamos los días, pensamos en ese momento, lo anticipamos con alegría porque hay una expectativa y hay una ilusión y hay amor. Y entonces, ¿qué pasa cuando la Biblia nos dice que también vienen unas bodas del Cordero? ¿Cómo está nuestro corazón frente a esa boda que viene en camino? ¿Estamos preparados? ¿Estamos emocionados? ¿Estamos esperando ese momento? ¿O estamos viviendo nuestra vida espiritual solo desde la obligación? Porque nadie nos obliga a ir felices a una boda. Uno va feliz porque quiere ir a esa boda. Y la preparación espiritual tampoco nace o puede nacer desde la obligación. Debería nacer desde el amor. Y tal vez lo que hoy necesitamos preguntarnos delante de Dios es si estoy viviendo mi relación con Dios como una invitación a una boda o simplemente como una costumbre o una responsabilidad más. ¿Cómo es que estoy viviendo yo? Porque la palabra dice que la esposa se ha preparado. Ni fue obligada, ni fue presionada, ni fue arrastrada. Dice que se ha preparado. Y por eso hoy yo quiero que hablemos de eso, de cómo se prepara un corazón que ama. ¿Cómo se prepara un corazón que está en espera? ¿Cómo se prepara un corazón que sabe que viene un encuentro con Dios? Porque al final, la preparación espiritual verdadera viene siempre desde el amor. Y por eso hoy quiero que nos centremos en ese tema. Porque más allá de una boda, ¿qué es lo que está implícitamente dentro de una boda? ¿Por qué se desarrolla una boda? ¿Qué es lo que hay entre los familiares y los asistentes de una boda? ¿Qué fue lo que hizo que esas dos personas se unieran en ese momento? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué tuvo que haber antes de para que esas dos personas, ese hombre y esa mujer, se unieran juntos en un matrimonio o estuvieran en una boda? ¿Qué creen ustedes que hubo ahí? Antes de eso, tuvo que haber algo y es una base muy importante: el amor. Tuvo que haber amor para que dos personas se unieran en ese matrimonio. Tuvo que estar un hombre completamente enamorado para tomar la decisión de decir: tú eres la persona con la que yo quiero compartir el resto de mi vida terrenal. Tuvo que estar una mujer enamorada para poder decirle a ese hombre: sí quiero compartir el resto de mi vida contigo.
Tuvo que existir ese amor. Sin embargo, Mateo paradójicamente nos dice algo muy importante. Mateo 24:12 dice que abundará el pecado por todas partes en la actualidad y el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos de nosotros se va a enfriar. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de esto, es muy importante y quise resaltarlo, digámoslo así, el día de hoy, porque es verdad. El Señor dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y después de pensar de pronto en la imagen de la boda y en lo que significa prepararse con ilusión para un encuentro tan importante, es inevitable hacerse la pregunta de que si la Biblia dice que la esposa se prepara para este momento, entonces, ¿qué está pasando con nuestro corazón? Porque Jesús mismo advirtió, fue Jesús mismo quien advirtió algo que hoy suena muy actual. Si tú y yo miramos esto, Él dijo que llegaría el tiempo en el que el amor de muchas personas se iba a enfriar. Y cuando tú y yo miramos alrededor, no necesitamos hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta que eso ya está pasando, ¿no? Eso ya está pasando dentro de nuestras vidas. Hoy vivimos en una época donde el amor se ha vuelto mucho más frágil, donde las relaciones duran menos, la paciencia dura menos, la capacidad de esperar dura menos. Las personas se cansan más rápido unas de las otras, entonces nos han enseñado a que suelte eso rápido, suéltelo ya. Las personas se alejan más rápido, se decepcionan más rápido y a veces sentimos que todo en esta vida puede ser reemplazable. Entonces no estoy dispuesto en la actualidad a luchar por algo que no quiero y ya. Se vuelven reemplazables los compromisos, yo me puedo comprometer otra vez, me puedo casar otra vez, se vuelven reemplazables las amistades, se vuelven reemplazables los sueños, incluso los sueños. Y poco a poco se va formando un tipo de corazón en nosotros que se acostumbra a no permanecer. Nos hemos acostumbrado a eso, a no permanecer, a no profundizar, a no sostener. Es un corazón que aprende a seguir adelante sin detenerse demasiado en lo que está perdiendo. No tengo tiempo para esto, entonces me voy de acá. Porque el mundo en el que vivimos hoy en día, en la actualidad, nos ha enseñado a avanzar más rápido, a no mirar atrás, a no quedarnos demasiado tiempo en lo que duele o en lo que nos exige un esfuerzo. Y así nos hemos acostumbrado. Pero entonces el problema de esa forma de vivir también es que está afectando nuestra relación con Dios sin que nos demos cuenta. Porque así es como el corazón se acostumbra a soltar relaciones humanas con facilidad. De esa misma manera, el corazón se acostumbra a vivir en una relación superficial con Dios. No dejamos de creer, no dejamos de asistir a la iglesia, porque estoy seguro que muchos de los que estamos acá vamos a la iglesia. No dejamos de estar presente en congresos o en cosas espirituales. No dejamos de creer, no dejamos de seguir yendo o seguir asistiendo, pero empieza a cambiar algo por dentro. Y es que ya no está la misma expectativa sobre las cosas. No está el mismo deseo de buscar su presencia, porque hoy en día de hecho nos han acostumbrado a que no importa. No importa. Y de hecho hoy se ve mucho el pensamiento de, ay mira, ¿sabes qué? Tú no tienes que ser de ninguna religión y no tienes que asistir a ninguna iglesia. Y en parte yo siento que esto es verdad, pero nos hemos acostumbrado a decir que yo no tengo que leer la palabra, que yo no necesito estar leyendo la palabra toda hora, que yo no necesito estar buscando de Dios, que yo no necesito estar orando, porque no es necesario con que tú seas buena persona. Es la frase que se estudia mucho o se dice mucho hoy en día, con que tú seas una buena persona, ¿sabes qué? Con eso basta. Al final, y lo decimos y lo hacemos ver como algo bueno, ¿no? Al final lo que Dios mira es el corazón. Sé bueno con los animales, sé bueno con las personas y ya nada más importa. Haz lo que tú quieras, sal de fiesta, pero sé bueno con tus amigos. Embriágate, pero sé bueno. Y nos acostumbramos a eso, porque deja de haber esa misma sensibilidad que antes había. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba advirtiendo en este pasaje en Mateo, que habría un tiempo en el que el amor empezaría a enfriarse lentamente y empezaría a enfriar lentamente el corazón de muchas personas. Y es importante entender algo aquí, porque mira, Jesús no estaba hablando solamente de la maldad, de un fenómeno, como un fenómeno externo, digámoslo así. Él estaba hablando de algo que podía pasar dentro del corazón de las personas, porque el enfriamiento del amor no ocurre de un día para otro, no sucede de una forma escandalosa. Son procesos silenciosos que nosotros llevamos ahí y cuando nos damos cuenta empezamos a dejar de cuidar lo que antes era importante para nosotros espiritualmente. Cuando dejamos de tener esos momentos sinceros delante del Señor. Cuando la vida se llena de tantas cosas urgentes que ya no da espacio para hacerlo eterno. Porque lo hablamos ayer. Ay, no hay prisa. No hay prisa, no te apresures. Tranquilo, siempre va a haber tiempo. Por ahora haz lo urgente. Por ahora haz lo que es urgente en ese momento.
Y mira, en la actualidad estamos viviendo en una generación que tiene muchas opciones en la vida. Tenemos muchas oportunidades, tenemos muchas distracciones, tenemos muchas metas, tenemos muchas presiones. Y en medio de todo eso es muy fácil vivir solo pensando en lo que es inmediato para nosotros. Mira, yo no sé cuántos de acá nos levantamos hoy pensando en qué, en las preocupaciones, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que hacer en la tarde, en las obligaciones, en si tengo que salir, si no voy a salir, en lo que voy a hacer de almuerzo, en los planes, en los proyectos. Si alguien con un emprendimiento piensa en su emprendimiento, si hay alguien con un proyecto de cosas que tiene que hacer, piensa en su proyecto. Si inclusive hay una persona que de pronto hoy sábado no esté trabajando, pero piensa en las cosas que tiene que hacer, y de hecho llevamos nuestros pensamientos a lo que de pronto tenemos que hacer el lunes cuando inicia otra vez nuestra jornada de laboral. Pero alguno de nosotros cuando se levantó y pensó, oiga, ¿qué voy a hacer yo para poder ir al reino de Dios? ¿Qué puedo hacer para acercarme más al reino de Dios? ¿Cuántos piensan en eso? ¿Cuántos pensamos en eso? Hoy en día, como seres humanos, es mucho más fácil empezar a vivir pensando solo desde lo inmediato, desde lo que yo tengo que resolver esta semana, desde lo que yo tengo que resolver este mes, e inclusive desde lo que yo tengo que resolver este año. Pero la Biblia nos recuerda algo muy distinto, y es que nuestra vida no está orientada solamente hacia lo que pasa aquí, sino a tener un encuentro con Dios, a tener un encuentro con Dios, a caminar hacia esa boda espiritual, y que no es simbólica solamente, que es una realidad que viene hacia nuestras vidas. El problema es que cuando el corazón deja de pensar en ese encuentro, entonces también deja de prepararse para él. Y cuando dejamos de prepararnos, empezamos a vivir una vida espiritual como algo secundario a nuestras vidas, como algo que se hace solamente cuando queda tiempo, solamente cuando hay energía, o solamente cuando las circunstancias nos llevan a esa búsqueda del Señor. Y poco a poco, la relación con Dios deja de ser un centro y pasa a ser una parte más de la vida. Y esa es una señal clara de que el amor de muchos de nosotros, de los que estamos acá, hoy necesita ser revisado. Porque alguien que de verdad ama, se prepara. Y cuando alguien espera un encuentro importante, por lo general, lo anticipa, lo cuida y lo tiene siempre en sus pensamientos. Mira, nadie se prepara para una boda con alegría si sabe que esa boda no significa nada para su corazón. La preparación siempre revela lo que es importante para nosotros, lo que verdaderamente es importante para nosotros. Y por eso es que este versículo es tan serio, porque este versículo nos invita a mirar lo que está en nuestro corazón con sinceridad. Y mira, aquí no es para sentir culpa, es para empezar a despertar, para que te empieces a preguntar si todavía estás viviendo tu relación con Dios, con ese deseo, de ese encuentro con Él, con esa expectativa, con ese anhelo que tiene alguien que sabe que es un momento importante. Tu boda es un momento importante. Y el peligro más grande del enfriamiento espiritual no es dejar de creer en Dios, no es eso, es dejar de esperarlo, es dejar de prepararte para Él sin darte cuenta. Necesitamos empezar a tener corazones que se empiecen a preparar alegremente para ese momento tan especial de lo que el Señor está haciendo y de hecho quiere hacer contigo. Y tal vez este versículo el día de hoy no es una advertencia lejana. Tal vez ya se está acercando el momento, tal vez es una invitación directa para empezar a revisar lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Qué lugar ocupa Dios en tus decisiones? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu tiempo? ¿Qué lugar ocupa Dios en tus afectos? En nuestra manera de vivir cada día. Porque vuelvo y lo repito, y voy a repetirlo hoy durante mucho tiempo en este devocional. La esposa se prepara. Entonces la pregunta acá no es solamente si creemos realmente en esa boda, sino si nuestro corazón se está preparando realmente con amor para ese encuentro que vamos a tener. Porque hay algo definitivo, estés o no estés preparado, van a haber unas bodas del Cordero. La boda se realiza. La boda se va a realizar. ¿Y sabes qué? Que me llamaba la atención. Y yo quiero que podamos ojalá tener una línea
de los versículos que estamos leyendo hoy. Porque primero el Señor nos dice que van a venir unas bodas del Cordero, que Él está preparando para nosotros y que la esposa también se está preparando. Pero luego el Señor nos muestra cuál es la base de una boda. Y esa base es el amor. Sin embargo, Él dice que el amor de muchos en la actualidad se va a enfriar y que ese va a ser el momento donde las personas tienen que empezar a despertar y analizar en qué momento de su vida están. Pero luego Pablo nos pone algo muy revelador y yo creo que un poco contradictorio en este caso. Porque Pablo dice en Corintios 13:13, 3 cosas van a durar para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de ellas, la mayor de las 3, es el amor. Qué fuerte, ¿no? Porque el Señor Jesús nos dice que el amor de muchos se va a enfriar, pero que sin embargo hay algo que va a durar para siempre, y es el amor. ¿Por qué? Si Jesús había dicho que el corazón se iba a enfriar, luego Pablo viene y le revela que el amor, el Señor viene y le revela a Pablo que el amor es el que va a permanecer para siempre, que 3 cosas van a durar: la fe, la esperanza y el amor, pero el amor es el más importante y el que más va a permanecer. Porque después de escuchar que el amor puede enfriarse, es de pronto normal preguntarse: ¿por qué si el amor puede enfriarse con tiempo? Entonces, ¿por qué es tan importante cuidarlo tanto en nuestra vida espiritual? ¿Por qué Jesús lo habló tanto como una advertencia tan seria en nuestros corazones? Y la respuesta está ahí cuando uno lee lo que escribe Pablo. Cuando él dice que las 3 cosas que van a permanecer siempre van a ser la fe, la esperanza, pero luego añade, y el amor, pero luego añade que después de esto hay uno que siempre va a permanecer y que tal vez es el que va a prevalecer sobre la fe y la esperanza, y es el amor. Dice que es el mayor. Eso significa que en medio de todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida espiritual, hay algo que Dios mira primero: el amor con lo que tú haces las cosas. Muchas veces uno puede creer o llegar a pensar que prepararse para Dios es aprender más, conocer más. Tengo que saberme toda la Biblia. Tengo que saber en qué lugar dice tal versículo que me está diciendo tal persona. Tengo que comerme 20 libros al año para poder prepararme espiritualmente con Dios. Tengo que participar más, comprometerme más. Y mira, claro que eso es valioso, pero ninguna de esas cosas es el centro. El centro de la vida siempre ha sido el amor. De hecho, por amor, alguien murió por nosotros. El centro siempre ha sido el amor. Uno puede hacer muchas cosas correctamente por fuera y aún así estar lejos por dentro de nuestro corazón. Tú puedes cumplir con un montón de hábitos espirituales y aún así sentir que la relación con Dios se volvió pesada, repetitiva o distante. Y lo hablábamos hace unos días, cuando estábamos hablando de la oración y de cómo muchas veces, a pesar de ir y orar todos los días con el Señor, uno siente a veces un vacío en su corazón. Y hay algo que he repetido todos estos días y tiene que ver con el pensamiento de muchos de nosotros, de que Dios se ha alejado con nosotros. Pero no tiene nada que ver con eso. Se trata de que nuestro corazón ha dejado de moverse desde el amor y empezó a moverse más bien desde la costumbre. Cuando una persona ama, su manera de vivir empieza a cambiar y no necesitan que le recuerden lo importante que es encontrarse con alguien que ama. No necesita que la obliguen a sacar tiempo para encontrarse con alguien que ama. Cuando tú estás conociendo a una persona, cuando estás en esa primera etapa del enamoramiento, ¿a ti te obligan a ir a verte con esa persona? O por lo general, las mujeres, de hecho, desde el día antes ya listamos la ropa que nos vamos a poner, el maquillaje que nos vamos a hacer, el peinado que nos vamos a hacer, el perfume que nos vamos a aplicar, el bolso que voy a llevar. Yo ya he planeado qué es lo que yo voy a llevar cuando voy a encontrarme con esa persona de la que me estoy enamorando. Y el hombre, por lo general, ya sabe qué va a hacer y nadie lo obliga a ir a encontrarse con esa mujer a la que ama, a la que quiere o a la que le gusta. O alguien acá es obligado. Porque si alguien aquí está siendo obligado, ahí sí, por favor, pida ayuda o salga de ese lugar. Por lo general, en esas citas con el amado o con la persona amada, nadie nos obliga a sacar tiempo. No necesitamos que nadie nos explique que vale la pena para prepararnos. De hecho, las mujeres nos levantamos, de hecho, más temprano para empezar a arreglarnos, para empezar a vernos bonitas, para esa cita.
El amor nace o hace que natural lo que antes parecía un esfuerzo, ¿no? Hace que se sienta natural. Lo que de pronto para mí podría ser un esfuerzo levantarme más temprano porque voy a tener esa cita especial. Pero para mí se siente natural y me levanto a esa hora. Porque yo quiero ir perfecta. Yo quiero verme bien para esa persona. Yo quiero sentirme bien, segura de mí misma. Eso es lo que hace el amor. El amor es el único que sostiene una relación en el tiempo. Y hace un tiempo ya charlaba con alguien y me decía, hay muchos problemas en su relación, muchas situaciones y muchas cosas ahí. Yo le decía, bueno, pero ¿y no crees que es hora de soltar? ¿O qué pasa? Y me decía, no, es que yo la amo. Yo la amo. A pesar de las cosas, a pesar de las situaciones. Porque el amor es el único que mantiene una relación en el tiempo. La fe es importante porque nos permite creer incluso cuando nosotros no vemos. La esperanza es importante porque nos permite mirar hacia adelante incluso cuando el presente está siendo difícil, ¿no? Pero el amor es el que mantiene viva la relación con el otro o con Dios todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que hace que la adoración no sea una canción, sino una respuesta del corazón. Cuando tú estás enamorado o enamorada, escuchas una canción de amor y te imaginas a esa persona y solo vives bajo esa persona y se activa algo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra química cerebral que me hace sentirme más feliz, más vivaz, más motivado, más alegre. Eso causa el amor en mí. Hace que la serotonina suba un poquito más, que la dopamina suba un poquito más y que yo me sienta alegre y feliz del lugar en el que estoy. De hecho, el amor hace que la obediencia y el hacer las cosas bien no se sientan como una carga. No se siente ya, esto no es una carga para mí, es que yo estoy enamorado de ti. Y entonces la novia te dice, o el novio te dice, ya no tomes más de esto, ya no hagas más de esto. Bueno, por ti yo hago lo que sea. Por ti yo hago lo que tú digas. Y hasta mandamos foto, ¿no? Mandamos evidencia, mira, te estoy haciendo caso. No estoy tomando lo que tú no quieres, no estoy haciendo lo que tú no quieres. Y se siente bien. Aunque ese amor implique sacrificarse con algo que tú creías que era un hábito de tu vida, que era algo que tú anhelabas en tu vida, que era algo que tú, no sé, una bebida que tú tomabas todos los días y que tú sabes que te hace mal, y entonces tu novia o tu novio te dice, ya no vas a tomar más de esto, no lo hagas más, hazlo por mí, tú mandas foto, tú le muestras, tú haces la evidencia y te sientes bien por eso, te sientes bien cuando obedeces, te sientes bien cuando te sacrificas porque ya no se siente como un sacrificio. Eso es lo que mantiene viva la relación. Y cuando uno vuelve a pensar en la imagen de la boda con la que nosotros empezamos, eso cobra todavía más sentido. Porque nadie se prepara para una boda solamente porque cree que va a suceder. Uno se prepara porque anhela estar con esa persona. El novio y la novia se preparan porque sabe que es la persona, con cuál es la persona con la que se va a encontrar. Tú te preparas para una boda porque sabes que esa es la mujer con la que tú quieres compartir el resto de tu vida y anhelas su presencia. Anhelas vivir una vida junto a ella. La preparación de una boda nace desde el amor, no desde la obligación. Por eso el problema del enfriamiento espiritual no es solamente que dejemos de hacer las cosas. El problema real es que dejamos de amar como antes amábamos. Y cuando el amor cambia, todo lo demás también cambia. La manera en la que buscas a Dios, la manera en la que escuchas su voz y la manera en la que vives tu fe. Como cuando tú te casas, vives la época de el idilio de amor, vives la época
de la luna de miel y luego empieza a pasar el tiempo y todo se empieza a sentir rutinario. Y vienen problemas, situaciones. Y cuando tú no mantienes una relación viva, basada en el amor, de repente todo se vuelve mucho más distante y dejas de escuchar la voz de tu esposa o de tu esposo como antes lo escuchaba. Dejas de buscar como antes lo buscabas. Y cambia en la manera en la que empiezas a vivir tu relación con esa persona. Porque el amor empezó a enfriarse. Y cuando ese amor empieza a enfriarse, todo lo demás empieza a cambiar. Entonces ya no es, ay amor, mira, no estoy tomando lo que tú quieres que yo tome. No quieres que yo tome. Ya no es eso. Antes te lo tomas más y lo pones ahí de malas. Porque ya no importa. Estaba viendo un post, creo que fue esta mañana o anoche, no me acuerdo muy bien, pero era de una chica que hablaba de cómo mantener a su esposo feliz, cómo mantener a los esposos felices. Entonces ella daba una recomendación y decía, a los hombres hay que darles tiempo, ellos llegan a la casa, ellos llegan cansados de sus cosas, entonces prepárale un lugar de descanso o déjalo que él haga lo que quiera hacer durante una hora sentado ahí y ya después ese hombre, cuando ya se refresque, va a ir a su esposa. Y entonces me puse a leer los comentarios y una de las chicas decía, yo ya lo dejo que haga eso porque ya no me importa. Ya no me importa que haga lo que quiera. Y otra decía también lo mismo. Yo empecé a dejar que hiciera lo que él quisiera porque dejó de importarme. Me cansé de esperar, miré comentarios también así. Y me impactó la cantidad de comentarios que hablaban de eso. Y decía, Señor, tiene mucho que ver con esa advertencia que tú hiciste. El amor de muchos se va a enfriar, pero nos vamos a acostumbrar a esa rutina y vamos a seguir viviendo en esa burbuja. Pablo entendía que al final de todas las cosas, cuando muchas cosas pasen, cuando muchas etapas cambien, cuando muchas circunstancias se transformen, lo único que va a mantener un hogar o una relación va a ser el amor. No lo que tú sabías, no lo que tú lograste, no lo que construiste. Lo que permanece es el amor. Y eso nos devuelve a la pregunta con la que empezamos en este momento. ¿Estamos preparándonos para un encuentro con Él? Porque entonces la preparación no empieza con lo que hacemos por fuera. Empieza con lo que está pasando dentro de tu corazón. Porque la verdadera preparación espiritual comienza cuando el amor vuelve a ocupar el lugar que nunca debió perder. El lugar que nunca debió perder. Dice Apocalipsis 2:4. Tengo una queja contra ti. Justo antes de lo que leímos de las bodas del Cordero. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como en el principio. Después de entender que el amor es lo más importante en nuestra relación con Dios, hay una pregunta que todos necesitamos hacernos hoy. ¿Cómo sé yo si ese amor está en el mismo lugar o en el lugar donde debe estar? Porque el problema del amor no es solamente perderlo de un día para otro. El problema del amor es que puede ir cambiando poco a poco, sin que tú te des cuenta. Y por eso el versículo de Dios es tan directo. Porque Dios le habla a una iglesia que está haciendo las cosas muy bien. A una iglesia que seguía caminando. A una iglesia que seguía esforzándose. A una iglesia que seguía permaneciendo aún en medio de las dificultades. Pero aún así había algo que ya no estaba siendo igual. Y el Señor lo reconoce. Y el Señor dice, sí, muy bien por su permanencia, muy bien por su esfuerzo, muy bien por seguir caminando. Pero ¿saben qué? El amor de ustedes está cambiando. Y si el amor cambia, esa es la primera señal, casi siempre, de cómo tú empiezas a tratar a los demás. Y se nos empieza a olvidar la misericordia. Se nos empieza a olvidar la paciencia.
se nos empieza a olvidar la capacidad de comprender cuáles son los procesos de las personas. Se nos empieza a olvidar que todos estamos cambiando, que todos estamos aprendiendo, que todos estamos creciendo, que muchas veces estamos fallando dentro del camino. Porque en un mundo donde el amor se enfría, lo primero que va a desaparecer es la misericordia por los demás. Entonces, las personas se vuelven más duras entre sí, más rápidas para juzgar, más rápidas para responder mal, más rápidas para cerrar la puerta. Y sin darnos cuenta, empezamos a parecernos más al ambiente en el que vivimos, en el corazón, que Dios nos está diciendo, el amor de muchos se va a enfriar. Miren, cuando yo miraba esto, pensaba mucho en la misericordia, porque casi que la misericordia es la señal más clara que nosotros podemos tener de que todavía tenemos un corazón que tiene la capacidad de amar. Cuando tú pierdas la misericordia por el otro, en ese momento estás perdiendo la capacidad de amar. Mientras que tú conservas la misericordia, sigues conservando la sensibilidad, conservas la capacidad de mirar al otro con compasión, la capacidad de entender que todos necesitamos la gracia en algún momento de nuestras vidas. Porque cuando el amor empieza a enfriarse, la misericordia empieza a desaparecer también silenciosamente. Y junto con la misericordia se pierde la humildad. Porque cuando el corazón deja de amar como antes, empieza a compararse más, a defenderse más, a justificarse más, empieza a centrarse más en sí mismo y poco a poco el centro de la vida deja de ser Dios y comienza a ser la propia comodidad de la vida, la propia estabilidad, los propios logros, las propias metas. Y si tú te das cuenta, ¿qué es lo que te dice hoy la actualidad? Hay infinidad de videos acá en TikTok que te hablan del propio yo. Tú, tú y tú. Tú por encima de todos. Tú sin importar por quién pases encima. Tú. Y me impacta esto porque estoy leyendo otro libro que habla de el corazón de una mujer conforme a Dios. Y estoy de hecho leyendo un apartado que habla de la sumisión. La sumisión de la mujer con su esposo. Y no me malinterpreten porque habría que leer el libro para poder entender un poco de lo que trata. Y entonces la autora menciona que la sumisión con el esposo es como la sumisión que tú tienes con Dios. Dice, para las mujeres a las que les cueste tener la sumisión, piensen en la sumisión que tendrían o cómo le responderías tú a Dios si Dios te pidiera algo. ¿Cómo sería esa respuesta? Porque la palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de su hogar, pero que la cabeza de ese hombre debe ser Dios o el centro de ese hombre debe ser Dios. Y por eso está hablando un poco de la sumisión. Y voy a admitir algo, cuando yo empecé a leer esa parte del apartado de la sumisión, yo dije, ay Dios mío, Señor. Porque nosotras como mujeres, por lo general, algunas queremos controlar todas las cosas que pasan. Es como una naturaleza en nosotros, ¿no? Con nuestros hijos queremos controlar cada paso que da, queremos estar pendientes de qué es lo que está haciendo, y las mujeres andamos en todo. Yo tengo la capacidad de estar acá y sé qué está haciendo Mati en este momento, sé qué está pasando acá por el otro lado, sé qué está pasando en la cocina. Tenemos esa capacidad de estar en todo lado y tenemos esa sensación de querer estar en control de todas las cosas que nos pasan. Pero el libro habla de someterse. Y vivimos en un mundo actual que habla completamente lo contrario a lo que habla la palabra con respecto al empezar a servir al otro, empezar a dejar de ver mi comodidad, mi estabilidad, mis logros y mis metas y centrarme en una relación con Dios. Y ojo, no estoy diciendo que esas cosas no sean importantes. Lo que estoy diciendo es que la relación con Dios debería ser mucho más importante. Entonces la vida empieza a organizarse alrededor de lo que tenemos, de lo que queremos alcanzar, de lo que queremos mostrar, de lo que queremos construir. Y sin darnos cuenta, el corazón empieza a encontrar su satisfacción en lo material, en lo visible, en lo inmediato. Y empezamos a medir la vida por lo que logramos, por lo que compramos, por lo que mostramos y por lo que conseguimos. Y vuelvo y lo digo, no es que estas cosas sean malas por sí mismas. El problema es cuando estas cosas ocupan el lugar que debería ocupar Dios en nuestro corazón. Porque cuando eso pasa, la preparación espiritual empieza a desaparecer y ya dejamos de pensar en un encuentro con Él porque ya no vivimos con esa expectativa interior. Ya no organizamos nuestra vida alrededor de lo eterno, organizamos nuestra vida alrededor de lo terrenal.
Y eso es lo que Dios quiere mostrar en este mensaje. Una iglesia que ha dejado de amar como al principio. Mira, cuando tú y yo recordamos cómo es nuestro corazón cuando empezamos a caminar con Dios, reconocemos que hay una sensibilidad distinta. Al principio, cuando empezamos a conocer al Señor, hay una disposición distinta, hay una alegría distinta, se siente su presencia y es un deseo genuino de querer agradarle a Él. Pero con el tiempo empiezan a llegar responsabilidades, metas, preocupaciones, ocupaciones, distracciones, y sin darnos tu cuenta, el corazón empieza a moverse hacia esas cosas que parecen importantes, pero que no son eternas en nuestro corazón. Por eso el mensaje del día de hoy no es una corrección, yo no vine acá a regañarte. Es una invitación desde el amor a recordar y a mirar dónde fue que comenzó tu relación con Dios. A que te preguntes con sinceridad cuáles son los lugares o esos espacios que están ocupando. ¿Qué es eso que está ocupando ese lugar que antes le pertenecía únicamente a papá? Cuando el amor vuelve a su lugar correcto, también vuelve la misericordia, vuelve la humildad, vuelve la sensibilidad, vuelve la claridad sobre el propósito de tu vida. Y entonces la preparación hacia las bodas del Cordero dejan de ser una idea lejana y se vuelven una decisión diaria de tu corazón. Prepararse para Dios no empieza cambiando lo que tienes por fuera. Empieza cuando tu corazón empieza a ocupar el lugar que siempre debió ocupar. El corazón que ama se mantiene preparado. Hay una parábola, ya voy a terminar. La encontramos en Mateo 25, pero quiero que miremos el versículo 10. Es la parábola de las novias. Dice que mientras iban a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban preparadas entraron al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y me encanta cómo el Señor contaba sus historias a través de las parábolas, porque es la manera en la que nosotros podemos entender y en la que Él nos hablaba de lo que iba a venir después de. Hoy hablamos de ese primer amor y de cómo el corazón puede ir perdiendo el enfoque sin darse cuenta. Pero Jesús mismo dejó una enseñanza muy clara de una imagen de una boda. Para los que no conocen un poquito la historia, son un grupo de jóvenes que estaban esperando la llegada del esposo. Todas esas mujeres sabían que el momento iba a llegar. Y todas esas mujeres estaban en el lugar correcto. Todas ellas tenían lámparas. Y todas ellas estaban esperando lo mismo. Solo había algo diferente. No todas estaban preparadas de la misma manera. Y eso es lo que hace que esta historia sea confrontante. Porque muestra que la preparación espiritual no depende de saber que Dios viene. Tú y yo sabemos que va a venir. Pero no depende de eso. Tampoco depende de estar en el ambiente correcto, en la iglesia correcta. Y tampoco depende de participar de una vida espiritual visible ante los demás. Tú puedes ser líder de lo que quieras. Había una diferencia que no se veía desde afuera. El aceite que estas mujeres llevaban consigo de reserva. El guardado, el que nadie veía. Había un grupo que estaba listo para esperar el tiempo necesario en el que ese esposo llegara. Pero había otro grupo que estaba preparado solo hasta cierto tiempo. Y cuando el tiempo se alargó, cuando la espera fue un poco más larga de lo que imaginaban, su preparación ya no alcanzó. Y eso tiene mucho que ver con nuestra vida. Porque muchas veces nosotros pensamos que prepararnos espiritualmente es algo que podemos hacer en ciertos momentos especiales de la vida, en ciertas temporadas, en ciertos espacios. Pero la preparación verdadera que se construye es la que se vive en lo secreto, en lo cotidiano, en lo que nadie más ve. El aceite representa esa vida interior con Dios, que no depende ni del ambiente, ni de las emociones, ni del momento, ni de las circunstancias externas. Es una relación que se mantiene porque se alimentó todos los días, incluso cuando no había entusiasmo, incluso cuando había cansancio, incluso
cuando había preocupaciones. Las jóvenes prudentes no estaban más cerca del esposo que las otras. Las jóvenes prudentes no tenían más información que las otras. Ellas no sabían que el esposo se iba a tardar un poco más en llegar. Ellas no tenían un lugar privilegiado. Ellas no tenían algo distinto. Lo que pasa es que ellas habían decidido prepararse con tiempo. Y eso puede cambiar completamente la manera en la que tú entiendes tu vida espiritual hoy. Porque prepararse para Dios no significa vivir con miedo en que llegue a cualquier momento. No se trata del miedo que tú puedas tener, porque ¿qué tal venga mañana? Significa vivir con amor suficiente para querer estar listos cuando el momento llegue, así tú no sepas cuándo es el momento. Porque cuando tú amas, no quieres improvisar ese encuentro. Cuando tú realmente amas, no improvisas ese encuentro con esa persona. Tú quieres estar preparado. Tú quieres llegar con un corazón encendido. Tú quieres llegar con expectativa. Tú quieres llegar allá sabiendo que has cuidado tu relación. Por eso quiero que volvamos al principio. Van a haber unas bodas del Cordero. Y la esposa se está preparando. Esto no fue una preparación de último momento. Es una preparación consciente, constante y sostenida con el tiempo. Tal vez por eso Jesús contó esta historia. Porque Jesús sabía que las tentaciones más grandes que tiene el corazón humano es pensar que todavía hay tiempo después. Así como la historia que ayer contamos del enemigo planeando cómo venir a destruir el mundo. La tentación más grande es pensar que te puedes preparar más adelante, que todavía vas a poder ordenar tu vida espiritual cuando de pronto las cosas sean más tranquilas o cuando te digan que ya se acerca el día. Pero el amor siempre se prepara antes. El amor cuida lo que él cree que es importante para él. El amor organiza su vida alrededor de lo que espera. Y eso es exactamente lo que hace un corazón que ama a Dios. Y vuelvo y repito, esto no es un regaño. Esto es un Dios que te sigue hablando desde el amor. Cuando Pedro se equivocó, Jesús fue directamente a él y le dijo en Juan 21:15: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Hemos hablado durante todo este tiempo de una boda, de una esposa que se prepara, de un corazón que espera, de un encuentro que viene. Pero hay algo mucho más importante. La preparación para esa boda no empieza cuando cambian las circunstancias. Empieza cuando vuelve el amor. Por eso la escena entre Jesús y Pedro, un Pedro que había fallado y que tenía miedo, y que decidió retroceder en un momento difícil de su vida. Y aún así, hay un Jesús que va a su encuentro otra vez. Y Jesús no le pregunta por su error. Jesús no le pregunta por la promesa rota que le había hecho. Jesús no le pregunta por lo que hizo mal. Jesús le dice: ¿me amas? Porque al final, eso es lo único que prepara un corazón para encontrarse con Él. No es hacerlo todo perfecto. No es fallar nunca. No es tener todo resuelto. Es amor. Y hay algo muy hermoso de esta escena, y es que Jesús no le hizo esta pregunta delante de toda una multitud. Jesús se la hizo como si fuera una pregunta muy importante. Fue hasta esa barca. Se encontró directamente con Pedro. Estuvo cerca de él y personalmente, como si fuera un momento en el que solo existieran ellos dos. Míralo hoy como si fuera un momento en el que solo existes tú y Dios. Así pregunta Dios. No lejos. Él pregunta desde el corazón. Para que puedas volver a Él. Han llegado
las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La preparación de una novia no empieza el día de la boda, empieza mucho antes. Cuando guarda su corazón para ese día, cuando organiza su vida alrededor de ese encuentro, cuando empieza a esperar. Y tal vez lo que necesitamos preguntarnos hoy no es si esperamos que esa boda va a ocurrir o no. Ya está escrito. Tal vez lo que necesitamos preguntarnos es si estamos esperando ese día con amor. Porque tú y yo podemos saber que la boda viene y dejar de prepararnos. Podemos saber que ese encuentro va a venir y distraernos en el camino. Podemos saber que el esposo viene y aún así llenar nuestro corazón de otras cosas. El problema es que sin darnos cuenta, el tiempo empieza a pasar y la preparación empieza a quedarse atrás. Pero ¿sabes qué? Él no cancela esa invitación a tu vida. Él no te está cerrando la puerta y no te deja de llamar y vuelve a acercarse a ti y vuelve a hacerte la misma pregunta. ¿Me amas? Ahí empieza la preparación. Cuando tu corazón puede empezar a volver a responder y puedes empezar a dejar de correr por tantas cosas terrenales y empieza a recordarte por quién estás viviendo tú realmente. Cuando entiendes que tú no estás caminando para ir hacia cualquier lugar, estás caminando hacia un encuentro, hacia una boda, hacia Él. Y tal vez hoy Dios no está acá para pedirte explicaciones. Tal vez hoy Dios no está acá para pedirte promesas nuevas. Tal vez Dios no está acá pidiéndote que demuestres nada. Tal vez solo está haciendo la misma pregunta que hizo aquella mañana junto a esa barca. ¿Me amas? Vuelve a prepararte para Él. Cuando vuelves a prepararte para Él, entonces el amor vuelve. Y cuando el amor vuelve, la novia vuelve a estar lista. Hay algo que pasa cuando alguien reserva un lugar para nosotros en una mesa. Cuando alguien te guarda su puesto, significa que está esperando que tú llegues a ese lugar. Significa que esa persona pensó en ti antes de que llegaras a ese lugar. Significa que esa persona sabe que quiere tu presencia en ese lugar, porque tu presencia importa. ¿Y sabes qué? Que cuando alguien guarda nuestro lugar, por lo general, no se lo da a otra persona. Lo mantiene y lo cuida y espera. Como cuando tu amigo te dice o tu amiga te dice, oye, me guardas un lugar, o tu novio o tu novia no ha llegado, o tu esposo o tu esposa, tus hijos, tu familia. Entonces tú guardas y por lo general he visto que a veces ponemos hasta chaquetas, una chaqueta, el bolso, un esfero. He visto personas que ponen un esfero y llega otro. ¿Está ocupado? Sí, está ocupado. Porque tú anhelas que en ese lugar se sienten las personas que son importantes para ti. Así está Dios contigo. Allá arriba en el cielo hay un lugar preparado para ti, con tu nombre. No es un lugar para que lo ocupe otra persona. Se acercan las bodas del Cordero. Y aunque la esposa se prepara, también hay alguien que está preparando el lugar donde va a ser esa boda. Y aunque la esposa muchas veces y el esposo están emocionados por llegar a su boda, las personas que organizan ese lugar están expectantes porque lleguen las personas a disfrutar de esa boda, de los alimentos, del espacio. Y esas personas que organizan esa boda quieren que todo se vea perfecto, para que las personas que lleguen allá se sientan plácidas y complacidas por el lugar en donde están. Y hay un lugar preparado para ti. Hay un Dios que está organizando tu llegada. Pero muchas veces la mente se llena de responsabilidades, de preocupaciones, de metas, de distracciones. Y no llegamos a ese lugar. No porque el organizador se haya ido o no haya puesto un puesto para ti, sino porque muchas veces el corazón empezó a ocuparse de otras cosas. Pero Dios no va a levantar tu silla.
ni recoger tu lugar. Tampoco ha borrado tu nombre. Él sigue esperando. Por eso el momento tal vez más importante hoy acá no es que recuerdes la advertencia que hizo Jesús de que el amor se va a enfriar. Es que tú recuerdes que hay un lugar que sigue allí. Que hay un Dios que no ha dejado de esperarte y que sigue habiendo un lugar reservado. Y tal vez la preparación inicia ahora. No cuando todo cambie, ni cuando todo está resuelto, ni cuando tengas más tiempo. Empieza cuando vuelves a sentarte otra vez y empiezas a prepararte otra vez. Porque sabes que hay un lugar que se está preparando solamente para que lo ocupes tú.